Hola, hola, buenas noches, ¿cómo estamos? También bien silenciosos hoy. Te damos gracias por todo lo que tú nos revelaste en estas 2 semanas. Gracias, Señor, porque ciertamente has traído luz a nuestras vidas, Señor, y en nuestro corazón, Señor, hemos estado siendo afirmados, Señor, con tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu paz esté en medio de nosotros y que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiando en este tiempo de enseñanza, y también que nos permita, hermano Padre, sé tú con nosotros en el nombre de Jesús, amén. Ok, vamos a empezar con Zacarías capítulo 11, verso 12. Sí, usted me dice. Vamos a esperar la señal. Listo. Muy bien, a ver, equipo, vamos a saludar a todos ahí en la cámara, aquí la tenemos cerquitas. A todas las personas que nos están viendo, les mandamos un abrazo del... Eso, muy bien, sí meditamos, del 12 al 15. Tuvimos 2 semanas para meditarlos, tanto nosotros como los que nos están viendo. Sale, vamos a entrar un poquito en contexto, ¿les parece? Y ya después damos las reglas de este día de trabajo. Todos vámonos ahí a sacar, a leerlo. No vamos. Versículo 4 se nos viene hablando acerca de vamos a ser profetas y que Dios nos puede utilizar también a nosotros y ser ese instrumento de Dios para dar la voz, ¿no? Y para dar lo que Él quiere que enseñemos y que en todo caso que también nosotros pongamos en práctica en nuestras vidas. Y algo que no estaba pasando con esos pastores y con estas ovejas. De repente se encuentra en la historia que no estaban haciendo las cosas bien, que algo no estaba pasando bien. Entonces, al momento de de que las cosas no estaban funcionando como Dios tenía planeado, dice Dios, pues ¿qué pasa? Tenemos que hacer algo. Si estos pastores y estas ovejas no quieren entender, por más que se les ha hablado, por más que se les ha enseñado, por más que mi voz ha estado presente, que se les ha hablado a través del reino del Hijo y no quieren entender, entonces ¿qué pasa? La misericordia que estaba sobre ellos, dice, se tiene que desaparecer, y es cuando vienen los juicios. Crédulos, queremos vivir en la ignorancia, sensatos, por más que Dios nos está ahí insistiendo, y acorde de Dios, claro, es nueva cada mañana y se prolonga. ¿Y qué hizo Dios? Está sucediendo en ese momento. Alguna clase de pastores que lo veíamos en el lunes, hablar del callado de las ataduras. Muy bien, entonces hablando ya en contexto de lo que está sucediendo en este versículo, vamos a empezar a meditar el versículo 12. Vamos a poner las reglas en las instrucciones. La mayoría, yo creo que aquí ya ha participado aquí conmigo, que a mí me gusta que participemos todos, que llevemos un orden, pero si en el orden tú no vas y quieres participar, tienes todo la palabra, te damos la palabra para que participes, ¿no? El chiste es que participemos. Ojo, bien importante, ningún comentario es incorrecto. Hay que quitarnos eso de la cabeza. Ningún comentario es incorrecto. Lo que Dios te haya hablado a ti en el secreto, lo que Dios te haya enseñado es correcto. Si no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo o con lo que mi hermana está diciendo, qué bueno, porque ¿qué pasa? Vamos a aprender más. Entonces de eso se trata, que estemos todos aquí, que aprendamos, que nos vayamos con muchísima enseñanza y que, claro, no la apliquemos en nuestra vida, ¿no? Siempre empiezo por mi lado derecho, damos 2, 3 comentarios dependiendo del tiempo, y yo al final doy una retroalimentación de lo que acabamos de comentar. ¿Sale, vale? Les vuelvo a repetir, si en el orden tú no vas tú y quieres participar, nada más me dices, ¿sabes qué, Romina? Yo quiero decir algo, y adelante. ¿Sale, vale? Muy bien, empezamos. Sí, buenas noches. Aquí en este versículo de Zacarías 11:12, aquí el 11 significa fidelidad y el 12 es discipulado. Ahí en ese tiempo ya ellos alcanzaron, bueno, yo lo veo así, que ya había un fruto, ya habían alcanzado la calidad de discípulos. Y pues sabemos que el ser discípulos nos lleva también a agradar a Dios. En Gálatas 1:10 ahí nos habla cómo ser unos buenos siervos.
Y pues donde dice que os parece bien, sabemos que lo bien, lo bueno desciende de lo alto, del Padre de las luces. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra, el Señor nos empieza a, pues más que nada, a darnos, nos empieza a multiplicar todas las áreas de nuestra vida. Y bueno, yo recordé los 4 tipos de tierra, pero donde más me hizo, bueno, más bien redundar, ¿verdad? En el 13:8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Entonces nosotros sabemos que a cada uno el Señor nos dio una medida de fe. 4 tipos, que es donde cayó en buena tierra. Entonces, sí, pero si el Señor ya nos añadió, a algunos nos añade el cual a 100, el 60 y al 30, nosotros debemos desarrollarlo, cualquiera de esas 3 cosas. Batallé un poquito con ese verso, pero algo que encontré que me llamó mucho la atención fue ya aquí en el verso 12, cuando dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. En la raíz donde dice, si os parece bien, yo encontré que la raíz venía, si parece bien, pero a los ojos de los hombres, que encontraba algo, y entonces yo dije, bueno, eso es algo en un bien terrenal, pues no es algo que descienda del Padre, sino que estaba bien delante de los ojos de los hombres. Y recordemos que a quienes les estaba hablando, pues en ese momento ellos ya se habían dado cuenta de lo que habían dejado ir, de lo que Dios les había podido dar y lo que Dios les estaba ofreciendo, pero ellos lo habían desechado, realmente ellos no lo habían querido. Entonces en este momento ya estaba llegando el juicio delante de ellos, pues de que se les estaba quitando. Entonces, quién estaba hablando y quién estaba hablando a través de él. Entonces a ellos les dice, acuérdense que él se les estaba dando una enseñanza a esas personas y unos captan la enseñanza y dicen, híjola, realmente era Dios hablando a través de Zacarías. Entonces a estas personas, después de que Zacarías envía la enseñanza, les dice esto, salario, dice, y si no, dejadlo. ¿Y qué fue lo que le dieron por salario a Zacarías? De plata. La plata es el metal más valioso. No lo es. Es un valioso, claro que sí, pero no es el metal más valioso. Entonces aquí estamos hablando de que Zacarías también estaba exponiendo al pueblo a decir cuánto valoran lo que el Señor, palabras de era valioso. Ojo, la plata hace similitud a los llamados y el oro a los ungidos. Entonces también, ¿qué quiere decir? Que sí, creían que Zacarías era a lo mejor alguien que venía de parte de Dios, a lo mejor a entregar a Jesús 30, ajá. Entonces lo vemos de otra manera. Dentro del mismo pueblo van a existir también esos traidores de la palabra de Dios, pero que van a servir para nosotros, para fortalecernos en nuestra fe y decir, ok, está sucediendo, estamos en una situación en la que a lo mejor yo te enseño algo y tú, en vez de decir voy a rendir frutos, voy a apoyar, voy a trabajar contigo, a lo mejor se levantan como traidores y blasfeman y todo lo que tú quieras, pero es parte del propósito. Son necesarios esas personas para traernos un perfeccionamiento en nuestras vidas. Entonces hablamos de 2 cosas, una de decir, a ver, ¿cuánto valoras lo que Dios ha traído a tu vida? ¿Qué valor tiene en tu vida? Pero también tomar eso que está sucediendo para una perfección en nuestras vidas. Es necesario que exista, y creo que ya se nos acabó el tiempo y nos pasamos. buenas noches. Vamos a pasar al versículo 13. Lo leemos todos. Dice, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Espiritual, pues ignoraba totalmente el valor de a quién iba a vender. Entonces, dice, el padre le dice que es muy poco por todo lo que él iba a hacer por el pueblo.
y luego dice, toma las monedas y tíralas en el cofre de la ofrenda. Y yo entendí que el cofre de la ofrenda pues es la casa del alfarero. Es lo que yo entendí. O sea, tíralas ahí, o sea, voy a hacer vasijas nuevas. O sea, nada que ver, pero yo lo entendí así. O sea, tíraselas ahí. O sea, es muy poco lo que están pagando por ti. El Padre le dice a Jesucristo eso. Con sal. Entonces, salario es en la etimología latina significa arium, es como es a través, por ejemplo, de las lluvias que llueve en la montaña y hay algún tipo de erosión en las montañas, de las mismas rocas, de minerales, y todo eso se va al mar y se hace en forma de sal, todo eso se convierte en la sal. Entonces la sal, hace poquito, siempre como que he tenido esa inquietud de que qué significa la sal, y la sal, veía que hace poquito vi a un chef que estaba comentando que la sal era que preservaba el agua en los alimentos. O sea, si nos acordamos, por ejemplo, nosotros en la cocina le ponemos sal a las papas, por decir, para que se conserve, que se forme una capa dura por fuera y se conserve la sal, perdón, que se conserve la papa húmeda, pues. Entonces, incluso, por ejemplo, también en los mares, la sal sirve porque no permite que el agua salga hacia afuera, o sea, como que mantiene el agua sin que se salga, pues. Entonces yo lo traducía, por ejemplo, de qué manera somos nosotros sal, o sea, de qué manera puedo hacer ya, o sea, sí sabemos lo que es luz y de qué manera podemos ser sal. Entonces, incluso, por ejemplo, se relaciona con las enseñanzas que tuvimos el fin de semana, de cómo edificarnos uno al otro, pues. Si yo, por ejemplo, ya sabemos que el agua en este caso es la revelación, pues. Si tú como hermana, o sea, tuviste una revelación o una enseñanza, a mí me toca de alguna manera, siendo sal, es como edificándonos las dos, pues, con la misma enseñanza, como edificándonos nosotros con la enseñanza y ayudarnos para que esa enseñanza, que esa agua que permanece en ti, y en mí, o sea, se mantenga allí, pues. Y por eso es importante, por ejemplo, la sal. Dice que cuando la sal también dice que bueno, no traigo lentes. Aquí dice buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Entonces, desde el momento en que dice aquí que la sal es buena, ya entendemos que todo lo bueno proviene del Padre. Entonces, cuando habla de insípida, estuve buscando en la palabra insípida, sabemos que carece de sabor, pues. Entonces, cuando estaba buscando en la palabra a qué se refería cuando hablaba de sabor, pues, y encontré que lo que se refiere cuando ese sabor, dice que es el maná. El maná tiene sabor, dice, como de aceite nuevo, y también dice que tiene sabor como hojuela de miel. Entonces, la sal, también sabemos que realza el sabor de las cosas, pues. Entonces, en este caso, nosotros, de la manera que nos podemos edificar, yo entendí así como sal, es como que realzar, o sea, apoyar esa revelación que tuviste tú, o sea, para afianzarla, pues, para ayudar a que permanezca esa agua, esa revelación en ti. Eso es lo que yo entendía por sal. Muy bien. Pues, como hemos estado viendo desde el verso anterior, esta profecía se hace también una referencia a lo que sucedió con el Señor Jesús, ¿no? Por las 30 piezas de plata que se cumplió en él. Entonces dice que este precio o este tesoro fue echado al tesoro del templo, ¿no? Y de hecho sí se cumplió en Mateo 27. Y desde el versículo 2 hasta los últimos del capítulo se habla de cómo cuando Judas se arrepintió por haber entregado a Jesús, o se sintió mal, él llevó el dinero
con los líderes del templo y ellos quisieron. Ese es un dinero de sangre, dijeron, es un dinero, lo vamos a echar al tesoro, lo vamos a usar para comprar un campo. Entonces todo esto se fue cumpliendo, ¿no? Y como les comentaba, fue muchísimo tiempo antes de que sucediera, pero ya estaba escrito que de esa manera iba a pasar. Y dice, hermoso precio con que me han apreciado. O sea, ¿a quién estaban apreciando? Al Señor Jesús. O sea, la vida de Jesús tuvo el valor de 30 monedas de plata. Ajá. Entonces, realmente era nada ese dinero comparado con quién era Jesús. Pero ¿por qué era necesario que eso sucediera? O sea, porque Jesús no vino a la tierra para ser visto de los hombres, no vino a la tierra para ser exaltado por los hombres. Vino a la tierra para ser humillado y luego para ser exaltado, pero no por los hombres, sino por Dios. Y eso lo vemos en Filipenses 2. Entonces dice que Jesús se humilló, o sea, se hizo el más pequeño de todos los hombres, se hizo el menor, no le importó. Y lo vemos en estos versículos. ¿Y qué fue lo que pasó? O sea, él tuvo una recompensa en los cielos. Entonces eso también debemos de tomarlo para nosotros, o sea, de no estar buscando un aprecio en esta tierra, o sea, no estar buscando un aprecio delante de nadie, ni de un líder, ni de una familia, ni de cómo se llame. Porque si nosotros estamos dispuestos a ser menospreciados, como Jesús fue menospreciado, entonces somos como Él. Pero si estamos buscando ser apreciados por los hombres, no somos como Él. Entonces hacemos lo mismo que hizo Judas, que Judas buscó una recompensa terrenal y por eso su recompensa en los cielos no fue buena. Y la verdad de las cosas es que no estaba escrito el nombre de Judas para hacer eso. Él fue. El Hijo del Hombre va, dice. O sea, dice Jesús, el Hijo del Hombre va. O sea, que él ya sabía que iba a ir a esa cruz, pues. Y dice, pero hay de aquel, dice, que lo entregue. Sí, pero no estaba escrito que iba a ser él, o sea, en el Antiguo Testamento, ¿no? Hasta que ya fue pasando el tiempo, dice en Juan 12 que Satanás llenó el corazón de Judas y que por eso él fue usado para entregar a Jesús. Estaba escrito que uno de sus discípulos lo iba a entregar, mas no que era Judas. Pero ¿por qué alcanzó esa palabra a Judas? Porque él permitió que Satanás llenara su corazón. Dice que en Juan 12 se describe que él comenzó a hurtar del dinero de las ofrendas. Dice que él tenía codicia en su corazón. Entonces, cuando nosotros guardamos la codicia en nuestro corazón, el deseo de esta carne nos lleva a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. O sea, al estar buscando una recompensa, porque era que él quería dinero. O sea, algo tan simple como el dinero lo llevó a entregar al Hijo de Dios. Y a nosotros también, o sea, el amor a las cosas de esta tierra nos lleva a hacer muchas cosas que nos apartan de Dios. Entonces tenemos que estar bien abusados de dónde ponemos nuestro corazón, porque dice, tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro, pero este dinero no era un dinero para edificar, o sea, no era un dinero que proveniera de algo bueno, sino que era un dinero que, aunque fue echado en la casa de Jehová, realmente no provenía de Dios, pues. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón de qué es lo que estamos buscando. Porque si somos como Judas o como los pastores inútiles, somos los que le estamos dando el salario de menosprecio a Jesús. Aunque ellos pensaban que estaban bien, pues ellos pensaban que estaban haciendo un servicio para Dios, y pensaban que eran justos los fariseos, igual que estos pastores. Sin embargo, ¿cómo Dios los miraba? Dios no se agradaba de ellos y les decía todas estas cosas de que Él no estaba con ellos, de que Él rompía su pacto, que Él ya no le iba a importar lo que sucediera con ellos. Sin embargo, sí se guardó a los pobres del rebaño. Entonces, a esos que son pobres o aquellos que no aprecian el tesoro de las piezas de plata, son aquellos que son cuidados o que son apreciados delante de Dios. Pero para eso, o sea, como les digo, tenemos que romper con las cosas de esta tierra, porque Dios no va a estar con nosotros si seguimos poniendo nuestra mirada en las cosas terrenales. Aunque sea algo bien simple, el solo hecho de estar aquí en la iglesia y, por ejemplo, aquí en la meditación, que hablemos para hacer oídos de los hombres, para que digan que somos sabios. O sea, todo eso Dios lo ve, pues. Entonces tenemos que humillarnos. O
sea, de empezar a hacer las cosas realmente por Dios y no para que nos digan algo o para que nos reconozcan. ¿Sí me explico? Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Vamos al siguiente. Buenas noches. Dice Zacarías 11:14. Quebré luego el otro cayado ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Ok. Entonces ya vemos cómo en versículos anteriores había roto el cayado llamado gracia y hablaba de que estaba rompiendo un pacto. Y aquí vemos que ya después de lo acontecido anteriormente, con que veamos que habían puesto un precio por ese servicio que había dado Zacarías ante este pueblo, les dice, ahora quiebra el otro cayado, ataduras. Y nuevamente nos vuelve a mencionar que es para romper en este pacto, en este caso es la hermandad entre Judá e Israel. ¿Quién quiere participar en este versículo? Anímense. Yo sé que todos tienen algo. Ahorita estaban hablando mucho. ¿Alguien se acuerda qué es Judá? A ver, por favor, al micrófono. No, pues la verdad no traigo mucho de este versículo, pero pues el profeta ahí está diciendo que quebró luego el otro cayado, dice, ataduras para romper la hermandad. Ahí hay algo explícito que se está rompiendo a través de ese cayado, que es la hermandad entre Judá, dice, e Israel. Y Judá pues es la alabanza, y la alabanza sabemos que es una adoración a Dios, pues es la adoración que se le da a Dios, pero ahí dice que lo quiebra entre dos partes, entre Judá e Israel. Entonces ahí se está separando la alabanza de no sé si llamarlo tribu, porque ya ves que en aquel entonces se le llamaba tribu de Judá, tribu de Dan, entonces ahí está hablando de que la separó de Israel a la alabanza esa, pues, o sea, la adoración, que es lo que hablábamos ahorita, que no tenían todavía un entendimiento y no estaban llegando a esos niveles de adoración a Dios. Sí estaban apenas viendo a lo que el profeta les decía, pero del todo no lo estaban haciendo, pues. Por eso Dios estaba haciendo una operación ahí en ellos, pues. Okay. Muy bien, efectivamente. Entonces está haciendo alusión de que se rompe este cayado, ataduras, que precisamente es para romper, dice, la hermandad entre Judá e Israel. Ahora, ¿qué hemos entendido que es hermano? El que hace la voluntad del Padre. Entonces, está rompiendo una acción que hacen los dos. Es una hermandad, es cuando los dos estamos unidos para un mismo propósito. Pero en este caso viene a romper ese cayado que se llama ataduras. ¿Por qué ataduras? Todos tenemos juicio sobre nosotros. ¿Por qué viene ese juicio a nuestras vidas? Precisamente porque no estamos haciendo lo que el Padre quiere, que es que le entendamos y le conozcamos. Cuando no estamos en ese proceso de entenderle y conocerle, entonces Él permite que venga el juicio sobre nosotros, por su misericordia. Acuérdense que el Padre no quiere que ninguno se pierda. Ese es el propósito siempre del Padre. Y Él permite su juicio en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que lleguemos a un momento en que nos rindamos ante Él y nos demos cuenta que efectivamente estábamos equivocados. Ahora, acuérdense que en todo el capítulo nos viene mencionando que ellos estaban siendo pastoreados. ¿Por quiénes? Por unos pastores inútiles. Y todo el capítulo habla en contra de esos pastores inútiles, porque al fin y al cabo son los responsables
de que el pueblo esté en esa situación porque ellos son los que son los encargados de cuidar y de alimentar a ese pueblo. Ahora, pero ¿por qué dice que va a romper la hermandad entre Judá e Israel? Ajá. Si me acompañan, por favor, es Proverbios 8:4. Bueno, primeramente vamos al Salmo 115:16, por favor. (115:16) dice: los cielos son los cielos de Jehová, ya ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Ajá. ¿Qué está diciendo esto? Viene la voz de Dios, como vino a través de Zacarías. Ajá. Ahora, Proverbios 8:4, por favor. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entonces, ¿qué está diciendo? El Padre dirige su voz al pueblo de Israel, a los hijos de los hombres. Está haciendo alusión a los dos, a Judá e Israel. Ahorita vamos a ver la diferencia. Y Mateo 16:19, ajá, dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Y cuál cayado es el que rompió? Ataduras. ¿Qué quiere decir? Va a venir el juicio sobre Judá e Israel. ¿A través de quién? De Zacarías. ¿Se acuerdan cuando meditamos Ezequiel 37, cuando todos lo atesoramos? Ajá. ¿Qué estaba haciendo Ezequiel en ese momento? ¿Que se acuerdan de los atalayas? Que decía, si el atalaya... ¿Mandé? Ajá, si no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere, su sangre será sobre él. Mas si él tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere, entonces él será libre de esa sangre. Ok, bueno, ¿qué está diciendo ahí? El tocar la trompeta es lo mismo que está pasando aquí. Ajá, viene la voz de Dios a través de él, emitiendo un juicio. Ajá, ¿qué quiere decir? Bueno, ese juicio obviamente es para que el pueblo se arrepienta. Ajá. Que se vuelvan de sus malos caminos. ¿Se acuerdan que ese era el propósito que habíamos entendido en Ezequiel? Y en todo, a través de todo hemos entendido que se vuelvan de sus malos caminos. Ok. Ahora, ¿cuál es el propósito de romper la hermandad de Judá e Israel? Porque eso es lo que nos tiene, digamos, ahorita expectantes, ¿verdad? Y para eso vamos a... Hechos 15, 16 al 18, por favor. ¿Ya lo tienes? A ver, por favor. Después del 15 al 16. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Qué está diciendo todo esto? Y ahorita nuestro hermano lo mencionaba. Judá, acuérdense que es el que va adelante, es el que encabeza la batalla, que es la alabanza. Ajá. Judá es el primero que el Padre va a levantar siempre en todo tabernáculo caído, en toda iglesia caída. Es el que primeramente va a levantar, porque Él es el que encabeza la batalla. ¿Para qué? Para que caiga el juicio sobre el pueblo de Israel. Porque el propósito del Padre siempre es que ninguno se pierda. Entonces, ¿qué quiere decir? Si están en hermandad, quiere decir que los dos querían hacer la voluntad del Padre. Pero cuando son pastoreados por unos pastores inútiles, ¿qué está pasando?
¿Están haciendo la voluntad del Padre o la suya? La suya, ¿sí? Queriendo hacer algo bueno, estaban haciendo algo malo. ¿Qué pasa? Bueno, cuando viene la voz de Dios, eso pasa. Y en todos nos ha pasado. Ajá, aunque algunos lo hemos visto y otros no, eso está pasando en nosotros. Primeramente el Señor, cuando viene la voz de Dios, en muchos no la podemos recibir o no la podemos resistir. ¿Y qué pasa? Muchos hasta se han ido. Otros a lo mejor permanecemos, pero a lo mejor todavía estamos como que sí, como que no. Pero ¿qué pasa? La alabanza se va levantando. Cuando viene la voz de Dios, es lo primero que pasa. La alabanza, la alabanza, la alabanza, hablando de todo lo de artes, se va levantando, se va levantando, se va levantando. Se va rompiendo esa hermandad entre Judá e Israel. ¿Para qué? Para que eso va a ayudar a quitar todo estorbo, toda atadura, exactamente, por eso es el callado ataduras, que no nos permite recibir la palabra de Dios. Simplemente veamos lo que está pasando en la iglesia. ¿Qué nos está enseñando ahorita el Padre a través del pastor? El razonamiento. Si la alabanza no se estuviera levantando, nadie entendiéramos lo del razonamiento. No lo podríamos recibir. Por eso la alabanza se levanta. Es un propósito perfecto del Padre. Rompe esa hermandad. Ajá. Digamos que la alabanza cuando ministra está emitiendo un juicio sobre todos nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos arrepentir. Si nosotros no entendemos que hay un juicio sobre nosotros, entonces yo ando tranquilo. ¿Cómo estamos ahorita en la calle? A gusto. Pero ¿qué pasa si un día nos llega una demanda a nuestra casa? A lo mejor por algo que no hicimos, a lo mejor por algo que hicimos. O cómo llegan para cobrarnos de la Coppel, como dicen, ¿no? ¿Qué pasa? Pues no, cuando suena el teléfono ya no queremos ni contestar, porque hay un juicio sobre nosotros. Pero ¿qué pasa cuando entendemos que es un propósito del Padre para que sepamos en qué estamos mal y nos arrepintamos? Eso es lo que hace el Padre en nuestras vidas. Por eso rompe esa hermandad entre Judá e Israel. ¿Qué quiere decir? Ya no voy a estar haciendo lo mismo que estábamos haciendo. Ahora voy a hacer lo que el Padre está haciendo. Amén. Tenía tiempo que no me tocaba, ¿no? Siempre me tocaban los grupitos de acá, a los lados. Bueno. Aún no. Bueno. Ya entendiendo lo que habíamos visto en los versos pasados, ya pasamos al último verso que vamos a compartir en esta noche por grupos. Es el Zacarías 11:15, dice: y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato. Bueno, aquí recordemos que cada palabra tiene un valor. Y aquí lo que leemos no es lo que... A veces nosotros tenemos una mente objetiva, ¿no? O sea, leemos y rápido viene a nuestra mente una imagen de un suceso que está pasando, pues, según lo que estamos leyendo. Pero realmente lo que el Señor quiere hacer, o sea, lo que el Señor quiere expresar es algo diferente. Es algo que tiene que ver con el reino, ¿no? Parecería que es, a lo mejor para unos es muy sencillo el verso o para otros es muy complejo, pero la verdad es que las cosas a veces son más sencillas de lo que parecen, pues. ¿Quién quiere ayudarme o quiere dar su punto de vista de lo que entendió de este verso? Alguien que sepa, alguien que lo estudió, no importa, o sea, lo que hayan encontrado. No, ahorita estaban bien
participativos. Ya con el micrófono ya no, ¿verdad? ¿Dónde? Aquí dice, y me dijo Jehová, ahí vemos que es la voz de Dios, toma uno de los aperos de un pastor insensato. Aquí está hablando de esos pastores que nos habla en Miqueas 3, del 1 al 4. Dice, dije, oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, no concierne a vosotros saber lo que es justo. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre sus huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y que desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y rompéis como para el caldero y como para la olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hiciste malvadas obras. Ahí esos son los pastores insensatos porque hicieron todo ese mal. Ok, muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Me puedan ayudar? Aquí aperos significa instrumentos, ¿no? Son unos instrumentos que sirven para labrar la tierra, ¿no? Y dice de un pastor insensato. Ya sabemos que pues tiene que ver con la insensatez. Es un pastor que no ha desarrollado los sentidos espirituales, ¿no? Entonces veo como en versos anteriores Dios hace tantas cosas para que ellos puedan regresar al camino o puedan ser instruidos en el camino. Muestra su misericordia y paso a paso como que va cortando cada vez más las cosas, ¿no? Empieza con la gracia, primero manda la voz, luego empieza a cortar lo que viene siendo la gracia, el callado de la gracia, luego el callado de ataduras, y es cuando dice, y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato. Entonces, aquí como que veo que ya hay un límite, ¿no? Ya hay un límite y hay unos versos que menciona que está Pedro, ¿no? Cuando recibe la revelación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y más adelante le dice, y a ti se te darán las llaves del reino, pues. Entonces, este profeta tiene la autoridad para desatar lo que viene siendo la ira de Dios, ¿no? Entonces, tiene la voz y comanda. Ya saben que ese verso dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yo veo aquí ya un límite, ¿no? Que este profeta pues empieza lo que viene siendo a desatar lo que viene siendo la ira. Por eso empezamos a meditar, no sé si la semana pasada o la semana antepasada, sobre el Dios de las venganzas, no sé si sea el Salmo, ¿cuál era? El 95, 93, no me acuerdo, 94. Entonces, como dice el profeta, levántate, Dios de las venganzas, ¿no? Entonces, aquí Dios viene a ejecutar una venganza, pero una venganza que va a dar reprensión. Una reprensión para que estos sean castigados, ¿no? Reprendidos para que al final de cuentas puedan, yo creo que de última oportunidad, regresar al camino, ¿no? O ser devueltos al camino. Así es el fin pues de esto, del mensaje dado a Zacarías de parte de Dios, a desatar esas venganzas, pues, ¿para qué? Para que estos, así como mencionaba David, de última instancia, pues puedan aún echar mano de la vida eterna, pues de la salvación, aún puedan salvarse, pues a pesar de todo lo que han hecho. Recordemos que esto es para que esta palabra o estas meditaciones son para que nosotros podamos hallar el lado práctico, pues, hallar el lado al cual nosotros podamos añadir a nuestra conducta, pues, en nuestras vidas. Que aunque nosotros si hemos despreciado a Dios, si lo vimos en el verso 12, 13, en el 14, como el Señor ha hablado de muchas maneras
de muchas maneras. Ahorita lo voy a explicar mejor, ¿no? A lo mejor estoy siendo muy ambiguo. Habiendo hablado de muchas maneras y nosotros menospreciándolo o siendo como estos moradores de la tierra, pues en algunos aspectos de nuestra vida, prefiriendo otras cosas, pues cosas que hay aquí. Y en este caso dice, y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato. Bueno, un pastor insensato, nosotros sabemos que es un insensato, alguien que no entiende, ¿no? Salmo 94:6, ¿no? Pero además de eso es alguien que no tiene la voz. Porque dice, toma aún los aperos. Ahorita mencionaba que aperos es instrumentos. Son instrumentos de labranza. Los instrumentos que usa un pastor es la voz de Dios. Pero de un pastor insensato, imagínense, no tiene la voz. ¿Qué va a hacer? El Señor utiliza la voz de Dios. Bueno, el Señor usa la voz para darla a los profetas, pues, y que los profetas se la transmitan al pueblo. Y ese es el instrumento que Él usa para que ellos puedan ser reprendidos, que puedan ser dirigidos, para que puedan ser redireccionados. Pero un pastor insensato no puede perfeccionar, pues. ¿Cuál es el propósito de un ministerio o de los ministerios? Perfeccionar a los santos. Aquí no hay perfección, pues no está perfeccionando a nadie, pues no está llevando al pueblo de Dios a la medida de la estatura del varón perfecto. Entonces no está haciendo su trabajo, pues. Y el Señor está enojado con ello. Por eso en el verso, como en el 8, ahorita que lo leí, estaba enojado con estos pastores. Con esos pastores que a uno las dejaban morir, a otro la dejaban que quedara, a otro la dejaban ahí, pues, o sea. Y eso no es el fin, pues, que Dios quiere, pues, para nosotros. Y pues como les mencionaba, tenemos que encontrar el lado práctico, pues, para nuestras vidas, porque también lo vemos a veces como que muy complicado el verso, a veces lo vemos como que no le entendemos, porque queremos tal vez meternos en esa línea, pues, que lleva el pastor, pero recordemos que es algo para nosotros, pues. Por eso les decía, a veces las cosas que parecen más complicadas son las más sencillas, pues, cuando las vemos desde el punto de vista personal y cuando buscamos en las parábolas. Las parábolas de Jesús todas tienen que ver con esto. O sea, con cualquier libro que tú busques en la Biblia, y si no lo puedes entender, busca una parábola de Jesús, ahí viene. Parece que no, pero ahí lo viene, él las explica. Bueno, ¿algún otro comentario? Yo estaba viendo un detalle ahí. En un principio se habla acerca, o sea, de las ovejas. ¿Dónde está? A ver si lo encuentro. Cuando menciona de las ovejas, pues que hay tres, que dice que la que se pierda, pues que se pierda y todo eso. Yo veía algo, que se están quebrando los callados y todo eso, pero yo podía entender algo más allá. O sea, con eso de las ovejas y todo, y que se menciona acá que aún tomará, ¿cómo déjate lo busco? En el 15 que dice, toma aún los aperos de un pastor insensato. En medio de todo esto yo veía algo, que las ovejas unas se iban a perder y todo eso. Pero yo recordaba la parábola del hijo pródigo, que en pocas palabras él se perdió también. ¿Por qué? Porque no quiso seguir la instrucción de su padre y todo eso, y tenía sus bienes y todo eso, pero los malgastó. Entonces yo podía entender algo en medio de esto. Iba a llegar obviamente un punto dentro del pueblo de Israel en que ellos, a causa del padecimiento, iban a poder ellos ser convencidos de pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces llega un momento en nuestras vidas en que si nosotros nos extraviamos y no queremos hacer la voluntad de Dios y no lo hacemos por obediencia,
nos va a costar la experiencia y nos va a costar las tristezas y todo eso. Entonces en ese momento es que nosotros vamos a volver a Dios. Entonces yo veía que eso en un futuro iba a suceder con el pueblo, pues porque aparentemente, yo no pienso, y pues Dios no es así, pues de que Dios te dice, ay, te vas y ya nunca más me voy a acordar de ti. No es así, pues. Sabemos que la ira de Dios viene durante un tiempo, pues, pero después sabemos por todas las escrituras que dice que, de pronto volteó a ver Dios a Israel y de repente Él levanta a alguien y otra vez vuelve todo el pueblo a Dios. Entonces yo veía, no era que Dios desamparara al pueblo ni nada, pero yo lo veía como que, bueno, no entendiste por las buenas, que te duela y que padezcas y que sufras y que te pierdas, para que en algún momento tú puedas levantar tus ojos y volver a mí. Es lo que veía yo, porque pues ya si nos vamos más adelante en el 12, se habla acerca de Judá y de que Judá se va a levantar y todo ese rollo. Entonces, yo de esa manera lo podía entender, pues. Me acordé de algo que, ahorita que estás diciendo eso del hijo pródigo, en el caso de Judas, que se me olvidó mencionar, que él también menospreció a Jesús, ¿no? Por las 30 piezas de plata, siendo Jesús, ¿no? El Hijo de Dios, por 30 piezas de plata lo vendió. Pues ahí está el menosprecio, pues, que viene aquí en Zacarías. Pero después de que él se da cuenta que hizo un mal, aún después de todo eso, él avienta las monedas, llora y hace todo lo que tú quieras, pero no se arrepiente, pues, y perdió el reino. O sea, es uno de esas ovejas que quedaron, pues, que se quedaron, aún estando entre los 12, ¿no? Siendo escogido por Jesús para ser su discípulo, no quiso, pues, no se arrepintió. Y en el caso del hijo pródigo, tuvo la oportunidad, estando en la casa del padre, teniendo todas las cosas, tuvo la oportunidad de volver, pues, y se arrepintió. Bueno, eso sería todo, no me dijeron nada. Pues ya se acabó el tiempo, nomás que no han dicho nada, no han dicho que vayamos a aquel lado. Es eso. A verlos. Enséñamelos. Tus lentes. ¿Son tuyos? Aún hay tiempo, podemos seguir. Ah, muy bien. Mande. Bueno, alguien que quiera hacer otro comentario, la verdad es que yo ya agregué todo lo que podía decirles. ¿Algún otro comentario de algún otro verso o alguna pregunta mejor, de algo que no les haya quedado claro? Y pues aquí aclaramos todo. Sí, tú. Sale. Amós, no sé si se acuerdan que pues, Amós es un profeta, ¿no? Como Jehová le dice que su mujer iba a ser una ramera y aún así él pues se casa con ella y todo ese rollo, ¿no se acuerdan de esa parte de la escritura? Entonces, es como lo que le está diciendo aquí a Zacarías. Y me dijo Jehová, toma aún los zaperos de un pastor insensato. Toma los instrumentos de un pastor insensato, pues. Es como para que tú veas qué es lo que va a pasar cuando descienda la ira y empieza a reprenderlos, ¿no? Pero es como que le dice pues a Zacarías, ¿no? Hey, ve este lado para que tú, no sé, lo entiendas y veas qué es lo que va a pasar con el pueblo de Israel, ¿no? Es lo que estaba viendo, ese comentario quería decir. ¿Tú, amigo?
sale. Aún hay 3 minutos. Muy bien. O sea, lo que estamos viendo en eso, que prácticamente todo se resume al deseo de uno, a la desobediencia hacia el Padre, pues. O sea, todo lo que estamos viendo se resume a eso. Ya cuando nuestro deseo, pues ya la carne ya entra y de que ya dejamos de hacer la voluntad de papá, como en este caso dijo nuestro compañero del hijo pródigo, de quiso dejar de hacer la voluntad. En el caso también de Judas, también dejó de hacer la voluntad, fue más el deseo de él, pues. Que todo, o sea, de lo que habló ahora el fin de semana el pastor, igual. Que cuando se convierte ya en nuestro deseo de la carne, pues, que ya no queremos, aunque estemos aquí, pero ya no queremos hacer la voluntad de papá. Ese es y luego otro que estaba viendo también que dice que también significa que son herramientas también para ecuestres, lo que es para herramientas ecuestres, también para caballos. Ya ves que decías tú en Zacarías 10:3 que también era parte de los caballos de honor, pues que iban a salir. Entonces todo eso le estaba quitando a él, pues que era con lo que se lo había quitado, se lo había cortado el otro pastor, pues para que él sí se hiciera cargo de eso, de llevar a eso hacia la punta, pues. Ok, muy bien. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo para que comience la exposición. Algo que quisiera comentar de los versos anteriores. Bueno, ya no queda mucho tiempo, es que quería, ya pasándonos al verso 16, habla de que va a levantar, dice, y yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Y hay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada a su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Bueno, dice que ya lo cortó. Bueno, pero hablaba de este pasaje lo que es el verso 16 y el 17. También lo cita, creo que Jeremías. Habla de los tipos de ovejas, de la perniquebrada, habla de como de 7 tipos de ovejas. Y habían ovejas, dice, que comían la carne de las otras ovejas. Y esas ovejas eran los líderes, pues, o los pastores. Los líderes.
Sí, 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 sí. Ok, buenas noches. Yo creo que usted está aquí porque quiere aprender, ¿verdad? Ok. ¿A cuántos les gustan los retos, los desafíos? ¿Seguro? Algunos van a decir, depende del tamaño del desafío. Ok. ¿Cuántos han estado aprendiendo y realmente han sacado jugo a las enseñanzas respecto de razonamientos humanos contra sabiduría de Dios? ¿Y si les hago un examen ahorita? Mire, lo que hemos estado aprendiendo es tan importante, pero tan importante como usted no tiene una idea. Quien logra entender esto, y si como iglesia logramos entender esto, vamos a dar un paso gigante. ¿Ok? Gigante. Dios lo que quiere es que usted y yo enseñemos solamente con la palabra, no con pensamientos de hombres. Los pensamientos de hombres tienen una raíz en Satanás mismo, en lo de la tierra, en la mentira. ¿Ok? Y no se trata de enseñar con medias verdades, se trata de enseñar con verdades completas. ¿Cuánto estamos entendiendo? Porque lo que es de la tierra, lo que es del mundo, la Biblia dice claramente que tiene cierta reputación, ¿ok?, de sabiduría, lo cual significa que no está negando que no haya sabiduría. ¿Cuántos me están comprendiendo? Es muy claro. Por ejemplo, si yo le digo a usted, hombre prevenido vale por dos, ¿hay sabiduría ahí o no? Sí, sí hay. Sí, sí hay. ¿Ok? Claro que la hay. Dime con quién andas y te diré quién eres. También hay sabiduría ahí. ¿Ok? Pero eso no deja de ser más que una sabiduría del mundo, terrenal. Y la Biblia dice que tiene cierta reputación, ¿ok?, de sabiduría. A ver, vamos a Colosenses capítulo 2, verso 23. Ahí dice, mire, tales cosas tienen, dice, a la verdad, o sea, Pablo está diciendo que esto es una verdad, cierta reputación de sabiduría, ¿verdad?, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. ¿Ok? Pero observe lo que dice después. ¿Qué dice después? Pero no tienen valor contra los apetitos de la carne. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, no oigo. No tienen valor contra los apetitos de la carne. ¿Ok? Usted puede hacer, mire, mi esposa y yo íbamos viendo ayer, por ejemplo, que hubo personas que sus casas se gotearon completamente. No sé si fue el caso suyo o no. ¿Ok? Sus casas se golpearon completamente y pues de tanta lluvia pues finalmente se inundaron. Aparte de la que entró por la puerta, ¿no? O por la puerta de atrás, por decir algo. ¿Ok?
Pero el asunto está en que yo le decía a Jael, hay personas que, por ejemplo, no tienen lo que le llaman torta arriba en un techo, ¿ok? Y yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que muchas veces pasan los años y si me compro esto, gasto en esto, gasto en esto otro, gasto en esto otro, gasto en esto otro, pero no le pongo una torta al techo? ¿Por qué? Porque nadie la ve, ¿verdad? Y no le doy importancia. Y yo le decía a Jael, muchos problemas de mucha gente es porque no le da importancia a las cosas que requieren importancia, a las cosas que son prioritarias. ¿Cuánto estamos entendiendo? Eso significa que no somos buenos administradores de las cosas. ¿Ok? Yo debo de ver con sabiduría qué es lo importante, qué es lo prioritario, y en todo caso, cuando Dios me da el dinero, en eso tengo que invertir. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y lo que no es importante se queda para un segundo o tercer término. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Pues yo estaba viendo, mi amado, con un poquito de tristeza, como en la iglesia mucha gente tiene problemas económicos porque no maneja bien su dinero, porque no sabe administrar el dinero, porque no sabe, trabajar sus prioridades en su vida. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ok? Si fuésemos sabios para administrar el dinero, no tendríamos todos esos problemas. ¿Ok? ¿Están ahí? Por ejemplo, yo le pongo la torta a la casa y bueno, por el techo no se va a meter el agua. Si se mete por abajo, pues ya eso es imposible ya, ¿verdad? Eso de plano se lo dejamos al Señor, ¿ok? Pero cuando menos el techo, esa sí es mi responsabilidad. ¿Sí o no? Esa sí es mi parte, esa la tengo que hacer yo, esa no la tiene que hacer Dios. Yo la tengo que hacer. ¿Cuánto estamos entendiendo? Entonces, con esto quiero decirle, fíjese bien, que lo que usted y yo necesitamos hacer es vivir bajo prioridades. ¿Ok? ¿Cuántos están ahí? Ahora, muchas de esas prioridades, fíjese bien, mucha gente no las toma porque no ve la necesidad aquí de que eso es una prioridad. Y tomamos lo prioritario como lo que vemos aquí, enfrente de nuestros ojos. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y hay cosas que sí son prioridades, ¿ok? Pero están allá lejos. Y hay que trabajarlas y estar permanentemente trabajando hasta que las alcancemos. Pero no porque estén lejos dejan de ser prioridades. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Entonces, aunque estén lejos, hay hasta un dicho que dice, el que persevera, fíjese. O sea, ¿hay sabiduría ahí? Claro que la hay. ¿Cuántos estamos entendiendo? El que persevera alcanza, dice. Entonces nosotros, fíjese bien, a veces ni siquiera tomamos la sabiduría del mundo, menos la de Dios. Ni siquiera comprendemos la del mundo, menos la de Dios. ¿Cuántos estamos comprendiendo? ¿Ok? Entonces fíjese bien, vea lo que dice Pablo aquí. Hay cierta reputación de sabiduría, ¿ok? Pero al final dice, no tienen valor alguno. ¿Ya vio cómo dice? A pesar de que tengan cierta reputación de sabiduría, vamos a pensar que la sabiduría del mundo tenga, vamos dándole un valor, 30% comparado con la sabiduría de Dios, 100% contra 30%. ¿Estamos de acuerdo? Por darle un valor. Al final del verso dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, ¿en qué quedó ese valor de 30%? En nada, en cero quedó. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? Entonces, fíjese qué importancia es para nosotros trabajar la sabiduría de Dios. Esa tiene el 100% de garantía. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Ok? ¿Cuántos están ahí? Ahora, fíjese bien, yéndonos por favor a lo que dice 1 Corintios 2, versos 4 y 5,
¿Qué dice la Escritura? Vean lo que dice desde el 4. Dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, que dice, de humana sabiduría. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que eso no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, ¿para qué usarlo si al final de cuentas nuestra guerra es contra la carne y levantar el espíritu? ¿Para qué estamos usando esa sabiduría humana si no tiene ningún valor contra la carne? ¿Cuánto estamos comprendiendo? Mira, si yo voy con Enrique y le digo, el que persevera alcanza, 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 ¿sabe cuántos demonios voy a sacar? Ninguno. ¿Y tiene sabiduría eso, sí o no? Sí tiene. Pero ¿sabe cuántos demonios voy a sacar? Ninguno. Ahí está la prueba. Eso es lo que le quiero decir. ¿Estamos comprendiendo? Pero con un verso de la Biblia que yo tenga entendido y se lo comience a lanzar al corazón de Horacio, y si se lo lanzo y se lo lanzo, vamos a ver si no salen demonios. ¿Cuánto estamos entendiendo? Porque la Escritura dice, mis palabras son espíritu y son ¿qué? Vida. ¿Cuántos comprenden eso? Por eso es que usted y yo no debemos seguir ya más predicando, enseñando, viviendo. Ya no hablo ni de predicar ni de enseñar, simplemente en mi propia vida personal, viviendo bajo pensamientos y razonamientos humanos, porque no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Ahora, si es que realmente somos personas que queremos vivir en el Espíritu, yo estoy pensando en que somos personas que queremos vivir en el Espíritu. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Ok? Si es que queremos eso, entonces necesitamos buscar la sabiduría de Dios y entenderla. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, este es un introductorio a lo que le quiero mostrar. Váyase por favor a Jueces, capítulo 4. Esta noche no vamos a hablar de Hebreos como nos tocaba hablar, porque hay algo especial que el Señor está planteando. ¿Se acuerda la historia de Jael? Que hace unos domingos se estuvo, enseñando, compartiendo. ¿Cómo Jael, más bien, cómo Débora representa la voz de Dios? ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Ok. Y la voz de Dios, vamos a utilizar pantallas. Jueces 4:4. Dice, gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. No nos vamos a detener en detalles, ¿ok? Observe que Débora es una mujer que profetiza, y todo profeta siempre debe utilizar ¿qué cosa? La voz de Dios. Entonces, ¿qué había en ella? La voz de Dios, ¿ok? Por eso llegó a tener una posición de gobierno, porque ¿quién es mayor? ¿El que está en nosotros o el que está en el mundo? Entonces podemos llegar a tener una posición de gobierno, ¿ok? Pero esta mujer, fíjese bien, vámonos al verso siguiente, acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel, dice, los que Dios quiere hablarles con su voz, subían a ella a juicio. Ya hemos aprendido que el tener la capacidad de juzgar los asuntos espirituales es la mayor elevación que puede tener cualquier ministerio. ¿Se acuerda de eso? Es la mayor. Samuel primero llegó a ser profeta y todavía después llegó a ser juez. ¿Ok? Entonces es todavía mejor, ¿verdad?, desarrollar la capacidad de juzgar. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Sí estamos ahí? Hay un proverbio, ahorita no me acuerdo bien. A ver, déjame mirar la escritura. Es tan directo, tan directo.
Ya. Pero 21:3 de Proverbios. Vea esto. Dice, hacer justicia y juicio es a Jehová, ¿qué cosa? ¿Más qué? ¿Usted sabe qué significa cuando dice sacrificio? Mire, hacer sacrificio delante de Dios es ministrar. El que recoge la ofrenda, como el que canta, como el que enseña, como el que ministra en la célula, como el que toca en una guitarra, todos esos están haciendo sacrificio. ¿Qué están haciendo? Sí, como los sacerdotes, ¿verdad? Estaban haciendo sus sacrificios. Pero la Biblia dice, hacer justicia y juicio es ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar hacer justicia y juicio. Y hacer justicia es enseñar a guardar los mandamientos de Jehová. Y cuando tú estás enseñando a guardar los mandamientos de Jehová, llega un tiempo donde vamos a adquirir la capacidad de juzgar. ¿De qué? De juzgar. Y la capacidad de juzgar no se logra de un momento a otro. Así como le decía hace un momento, cuando yo veo esa prioridad allá en el horizonte, tengo que llegar a alcanzar, como Samuel, la capacidad de juzgar todos los días y por mucho tiempo y aún por años. Tengo que estar haciendo justicia, haciendo justicia, haciendo justicia, haciendo justicia permanentemente, porque un día el Señor me va a dar la capacidad de juzgar las cosas. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? Entonces ahí está la importancia, ¿verdad?, de poder llegar a juzgar, pero tengo que empezar haciendo justicia. Ahora, por favor, regresemos a 4:5, 4:6 ahora de Jueces. Dice, y ella envió a llamar a Barak, la voz, envió a llamar a Barak. Barak es el destello, no sé si se acuerda, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Siguiente verso. Y yo atraeré hacia ti, la voz de Dios con su poder. Dice, yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón, a Sísara. ¿Se acuerda? Sísara son los ordenamientos humanos. ¿Ok? Dice, capitán del ejército de Javín, la inteligencia humana. ¿Ok? Con sus carros, ¿con sus qué? Y su ejército. Carro significa, ¿cómo se movía un carro en la antigüedad? Con un montón de caballos. Entonces estamos hablando con todos aquellos que tienen autoridad y que agrupan a un montón de espíritus. ¿Ok? Y dice, y su ejército, y lo entregaré, ¿qué dice? En tus manos. ¿Qué Dios le está diciendo? La voz utiliza un destello, y el destello viene a la vida nuestra, un destello de la voz de Dios. Oye, ya es tiempo de acabar con Sísara, ¿no crees? Ahora le dice, junta a gente de Neftalí y de Zabulón. Neftalí es mi lucha, Zabulón es habitación. ¿Qué quiere decir? Una lucha adentro de mi habitación. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? Mi lucha es Neftalí y Zabulón es juicio, perdón, mi habitación. ¿Ok? Y la voz dice, yo lo voy a entregar en tus manos. Quien escucha este destello y le cree a Dios y entiende estas cosas, la voz de Dios nos está diciendo, te los voy a entregar en sus manos a través de un destello. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, 8. Dice el 8, Barak le respondió, si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo, ¿qué? Pues ¿cómo se va a separar el destello de la voz de Dios si son la misma cosa? ¿Estamos entendiendo? Ese es un destello de la voz de Dios, eso significa Barak. El destello siempre proviene de la voz de Dios. Y por eso le dice, yo no voy a ir a esa lucha si tú no vas conmigo. Por otro lado le está diciendo, para esa lucha yo necesito que la voz de Dios me siga guiando en todas las etapas de esta batalla o de esta guerra. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok?
Porque sin la voz de Dios, ¿qué voy a hacer? Acuérdese que la sabiduría humana no tiene ningún apetito contra los deseos de la carne. ¿Ok? Entonces, sin la voz de Dios estamos totalmente desprotegidos. ¿Cuántos están ahí? Ahora, por favor, 9. ¿Qué dice el 9? Ella dijo, iré contigo. Y observe lo que comienza a pasar. Aquí es donde quiero que vaya poniendo atención. Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, le dice. Es decir, sí, la voz de Dios te va a acompañar en esta batalla o en esta guerra, ¿ok? Pero tu destello no te vas a llevar la gloria de esta batalla. ¿Se lo va a llevar quién dice? ¿Una qué? Ahora, ¿quién es una mujer? Iglesia. ¿Una qué? Iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a final de cuentas, ¿quién es la que va a vencer? No oigo. ¿Tú sola, Tere? ¿Quién? ¿Tú solo, Abiud? ¿Cuántos están entendiendo? Mire, ¿se acuerda lo que veíamos anoche? Digo ayer. Por favor, 15, 14 de Mateo. Cuando Jesús habla de que el problema no es lo que como, sino lo que sale del corazón. ¿Ok? Entonces le dice a los discípulos, dejadlos. ¿Qué dice? Son ciegos, guías de ciegos. Dice, y si el ciego guiare al ciego, ambos ¿qué? Caerán en el hoyo. Luego en el 14, 15 y 16, Jesús les está diciendo también, ustedes también, discípulos, ¿no tienen entendimiento? No sé si se recuerda que lo que se enseñaba este fin de semana es que Jesús les estaba diciendo, señores, ustedes pueden entender que si yo como algo, ese no es el problema. El problema es lo que sale del corazón. ¿Estamos comprendiendo? Pero independientemente de eso, si yo entiendo eso, pero me sigo parando o sentando delante de alguien que enseña con sabiduría humana, ¿de qué me sirve de que haya entendido eso? ¿Cuánto estamos comprendiendo? O sea, voy a seguir escuchando sabiduría humana, mi corazón se va a seguir llenando de sabiduría humana, ¿sí o no? Por eso es que Jesús estaba diciendo esa parte, déjenlos, son ciegos que guías de ciegos. Entonces, tanto tengo que entender ese asunto como dejar a aquellos que están enseñando con sabiduría humana. Las dos cosas las tengo que hacer. ¿Cuándo estamos comprendiendo? Y en todo caso, de quien yo tengo que aprender, de quien yo tengo que dejarme enseñar, es aquel que tiene entendimiento, que la voz de Dios está operando en su vida con el entendimiento. Por eso es que todos debemos buscar el entendimiento. ¿Cuántos están ahí? No oigo. Ahora dígame cuántos lo están entendiendo. Bueno, usted aquí sí, pero la congregación tiene 3 servicios y yo aquí veo medio servicio. Entonces yo no veo que lo están entendiendo. ¿Cuántos me están comprendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? ¿Qué quiere decir? Entonces decimos que amamos a Dios, que queremos predicarle al Señor, que queremos ganar miles de almas para Cristo. ¿Para qué? ¿Con sabiduría humana? ¿Cuántos están entendiendo? El que entiende esto le da un valor a la sabiduría de Dios. ¿Ok? Y quiere aprender más y quiere escuchar más. ¿Sabe? Yo tengo un amigo aquí que se llama Jesús Gagiola. Y muchos días salimos en la calle y vamos a alguna compra, no sé. Y en el camino, ¿qué platicamos, Jesús? ¿Qué platicamos? ¿Chistes? ¿Qué platicamos? Comenzamos a hablar de lo que Dios está haciendo.
Y mira, Dios hizo esto, y mira, Dios me enseñó esto, y mira, Dios me enseñó lo otro, y mira, Dios me enseñó esto. Esas son nuestras pláticas. ¿Nos divertimos o no? Hoy fuimos al Sams un rato y le dije, mira, Dios hizo esto y esto. Y dice, ay, me pongo chinito, pastor, me pongo chinito. Pues de eso se trata, mi amado. Ni mis palabras ni mi predicación, dice, fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, dice la Escritura. ¿Cuánto estamos entendiendo? Entonces necesitamos acabar por completo, fíjese bien, todo lenguaje que contenga sabiduría humana, porque no tiene ningún apetito contra los deseos de ¿qué? De la carne. Ahora, esta lucha, fíjese bien, no la va a ganar una persona sola. ¿Qué me gano yo? Enseñe y enseñe y enseñe y enseñe y los otros no quieren aprender. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Los otros no están entendiendo. ¿Ok? Le dan más valor a las cosas de la tierra y del mundo. No va a ganar nada. Entonces no me interesa entenderlo yo solo. ¿De qué me sirve? La Biblia me está diciendo claramente que la gloria de esa victoria se le iba a dar ¿a quién? A la iglesia, a una mujer. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué tenemos que levantar? A esa mujer en la cual todos estamos interesados, ¿ok? O un gran grupo y cada vez más grande y estamos súper interesados en adquirir esa sabiduría de parte de Dios. Es la única manera de vencer a los razonamientos humanos. ¿Sabía usted? ¿Cuántos están ahí? Mire, me acuerdo que compartíamos esto. Juan 14, 30 y 31. Referente a los rudimentos del mundo o relacionado con los rudimentos del mundo, vea lo siguiente. Dice Jesús en las últimas enseñanzas a sus discípulos. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, le dice a los discípulos. Porque viene ¿quién? El príncipe del mundo, de este mundo. Ahora, de este príncipe del mundo dependen los razonamientos, los rudimentos del mundo. ¿Cuántos están ahí? ¿Ok? Y dice, ¿y él qué dice? ¿Cuánto tiene en Jesús él? ¿Cuánto necesitamos nosotros del mundo? Ay, entonces, ¿por qué jugamos tanto con el mundo? Él dice, él nada tiene en mí. Nada. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, siguiente verso, 31. ¿Qué dice el 31? Mas para que el mundo, ¿qué dice? Conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, ¿me qué? Mi amado, a usted y a mí el Padre nos mandó. Nos mandó a hacer algo aquí a la tierra. ¿Qué no estamos nosotros para seguir las pisadas del Maestro? Bueno, a Él lo mandó, a nosotros también. ¿Quién le dijo que estamos diferentes? ¿Estamos comprendiendo? Todavía dice, como el Padre me mandó, así que dice, hago. Entonces, ¿es para hacer lo que yo quiero? Es para hacer lo que el Padre mandó. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y luego dice, vean lo que dice al final, levantaos. ¿Qué dice? ¿Sabe qué le estaba diciendo? Ahí viene, como quien dice, ahí viene el chamucón, ahí viene el mundo. Y dice, vámonos, peleemos gallo ahorita, porque nosotros no tenemos nada que ver con él. ¿Cuántos estamos entendiendo? Ahora, ¿se fija? ¿Se fue solo Jesús? Le dijo a sus discípulos, vámonos. Todos ustedes, ya se había ido Judas. Ya quedaban los 11 fieles. ¿Ok? Y a los 11 fieles les dijo, vámonos. Ustedes y nosotros, ustedes y yo, no tenemos nada que hacer con el príncipe del mundo. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? Entonces fíjese bien. Levantaos, vamos de aquí.
Ahora, regresando a Jueces, estamos en el versículo, ¿en cuál estábamos? Cuando le dice la gloria, el 9, ¿verdad? Dice, y levantándose Débora, la voz, fue con Barak, con el destello, a Cedes. 10. Dice el 10, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes. Juntó la lucha adentro de su habitación. Juntó, ¿qué significa juntó? Se hizo uno. Entonces se hizo uno con esa lucha dentro de su vida. Y subió, dice, con 10,000 hombres a su mando. Y Débora, ¿qué dice? Entonces la voz iba con él. Porque estaban, ¿cómo? En unidad. ¿Cómo estaban? Yo quiero saber si usted realmente va a estar en unidad con su servidor en esta batalla. Porque créeme que no es una batalla que se va a lograr en 1, 2, 3 días, sino que va a tomar buen tiempo. ¿Ok? Ahora dice el verso 11. Y Eberseneo, este es el esposo de Jael, mi competidor. Ay, sí. Y Eberseneo, ¿ok? De los hijos de Jobab, suegro de Moisés, se había apartado de los eneos y había plantado sus tiendas ¿en dónde? En el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. ¿Ok? ¿Ya lo vio? ¿Dónde vivió? ¿Dónde se fue a vivir? ¿Se quedó adentro de Israel? ¿Donde vivía todo el pueblo de Israel? No, él se fue aparte. ¿Ok? Migró a una tierra diferente. Dice, junto a Cedes. Cedes quiere decir santuario. ¿Ok? Entonces, ¿en dónde tenía su oído? ¿En dónde tenía su interés? ¿En dónde, qué era lo que le importaba a este Eber? Desarrollar un tabernáculo para Dios, un santuario para Dios. Y por eso dijo, todo el pueblo de Israel ahorita está dominado por Sísara y Jabín, ¿ok? Yo no puedo vivir ahí, yo quiero desarrollar un santuario. Y se fue a vivir diferente, en otro lugar diferente. Por supuesto, dice, plantó sus tiendas. Quiere decir que se llevó a toda su familia y todos sus hijos y todos sus siervos, así como Abraham enseñó a hacer justicia, ¿verdad?, a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Ok? Vámonos al 12. O sea, en medio de toda la historia se narra que Eber está separado, buscando, ¿verdad?, estar junto al santuario. Ahora, 12 dice, vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. 13. Sísara escucha, ¿verdad? Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros errados, ya usted sabe todo lo que eso significa, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sisón. 14. Y entonces Débora dijo a Barak, levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos, no ha salido Jehová delante de ti. Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. ¿Ok? ¿Qué número vamos? 15. Y Jehová, ¿qué dice? Quebrantó a Sísara. O sea, cuando nos dejamos llevar por este destello que significa Barak, entonces Dios comienza a quebrantar, ¿qué cosa? Los carros de Sísara y a todo su ejército. Escuchen, son todos los de abajo. Sísara es la autoridad aquí máxima. Pero si está quebrantando a los carros y a los ejércitos de Sísara, quiere decir que está comenzando a destruir todos los de abajo. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Pero acuérdese que la guerra es ¿contra quién? Contra Sísara. ¿Ok? Ahora, dice, y Sísara descendió del carro, ¿y qué pasó? Y huyó a pie. 16. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim. Y todo el ejército de Sísara, ¿qué dice? Cayó ¿cómo? ¿Con qué? Con la palabra de Dios.
Entonces usted y yo no podemos dejar la palabra nunca, si es que queremos acabar con los razonamientos humanos. ¿Estamos comprendiendo? Dice, hasta no quedar ni uno, dice. ¿Ok? 17. Dice, y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo. Y acuérdese que Heber se había ido a vivir aparte junto al santuario. ¿Ok? Porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de ¿qué? De Heber Ceneo. Usted se hace la pregunta, ¿cómo es que hay paz entre esta casa, siendo que Israel se está levantando en guerra contra Javín? ¿Por qué esta casa solamente tiene paz? ¿Qué dice Proverbios 16:7? Eso. ¿Cómo? Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir? Que Heber Ceneo estaba caminando sobre caminos, valga la redundancia, que eran agradables a Jehová. Y por eso, ¿qué pasó? Él tenía ¿qué? Paz. Su casa tenía paz con Javín. Y entonces Javín cayó en la trampa. Perdón, Sísara cayó en la trampa. Porque dijo, esta casa tiene paz conmigo, voy y me refugio allí. ¿Ok? Pero lo único que pasó es que cayó en la trampa. ¿Ok? ¿Cuánto estamos entendiendo? Ahora, por favor, 18. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, ¿qué? No tengas temor. Le dio confiancita. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió, ¿qué dice? Con una manta. ¿Cubrirle con una qué? ¿Sabe qué hizo Jael? La manta o el manto significa la sabiduría humana. Y con la misma sabiduría, ella sabiendo lo que el enemigo tiene entre manos, ¿a quién representa? Le dijo, y comenzó a hablar con sabiduría humana. ¿Cuánto estamos entendiendo? Ahora, si tú le hablas al que viene representando a la sabiduría humana con sabiduría humana, ¿qué vas a hacer de él? Un aliado, un amigo, y el otro cae en la trampa. O sea, lo agarró con su propia arma, con su propia herramienta, pero ella utilizó esa arma que él siempre está haciendo para hacerlo caer en la trampa. ¿Cuánto estamos entendiendo? Pero ¿cómo puedes hacer caer en la trampa a alguien con la propia sabiduría humana? Tú necesitas tener mayor sabiduría de parte de Dios. ¿Cuánto estamos comprendiendo? No oigo. Una chica ahorita venía conmigo, me dijo, pastor, estoy estudiando psicología. Y yo estoy viendo en mis clases, dice, que muchas cosas que aquí estamos aprendiendo, allá me las están enseñando. Por ejemplo, me dijo, nos están enseñando que en el lenguaje hay palabras compuestas. Aquí lo hemos aprendido. Entonces, ¿de qué se trata? De que yo nunca debo dejar la sabiduría de Dios, porque esa es la que me va a desarrollar espiritualmente. Cuando venga la sabiduría humana, sí, a lo mejor la voy a tener que escuchar. Estamos rodeados de ella, ¿sí o no? Por todos lados estamos rodeados de ella. Cualquier medio, cualquier cosa, ahí hay sabiduría humana. Pero de lo que se trata es que yo esté constantemente dentro de la sabiduría de Dios, porque cuando yo estoy entendiendo cada día más y más la Escritura, entonces viene alguien con sabiduría humana, yo sé de qué está hablando. ¿Cuánto estamos comprendiendo? A ver, ¿cuánto estamos comprendiendo? Yo sé de qué está hablando. Si me trata de un tema de política, eso es lo que Pablo decía. Al judío me hago judío, al griego me hago griego. ¿Se acuerda de eso? Nomás no diga al borracho me hago borracho.
Cuando dijo Pablo, al judío me hago judío y al griego me hago griego, estaba diciendo, al insensato me hago insensato un poquito, al ignorante me hago ignorante un poquito. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Ignorante de la palabra, insensato en cuanto a entendimiento, a esos me hago de esa manera. ¿Con tal de qué? Con tal de ganármelos, dice Pablo. ¿Cuánto estamos comprendiendo? No quiere decir que yo me voy a hacer como ellos, no, yo los voy a agarrar en su platiquita, ¿verdad? ¿Queremos hablar de política? A ver, vamos hablando de AMLO, pues, y vamos a hablar del PRI, y del PAN, y de todo eso, pero de repente, ¡pum!, le doy con el machete en la cabeza. A ver, ¿cuánto estamos entendiendo? De eso se trata, mi amado. ¿Cuánto estamos entendiendo? Porque si yo sigo queriendo hablarle pura sabiduría de Dios, nunca voy a entrar en su corazón. Esa es la verdad, ¿sí o no? No me van a aceptar. Pero cuando yo estoy buscando la palabra y el entendimiento de la palabra, mire, y si la voz de Dios está conmigo, Dios me va a decir, ahorita éntrale. Con eso cáele encima. ¿Cuándo estamos entendiendo? ¿Ok? Y en eso lo atrapas y lo matas. ¿Estamos entendiendo? No oigo. Ah, bueno. Dice, y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una ¿qué? Eso quiere decir. ¿Se acuerda cuando Bartimeo, el ciego, que le decía a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí? Y cuando ya fueron por él los discípulos, ¿qué hizo? ¿Qué cosa? Arrojó el manto. Ese manto es ese. No, no es el pecado, es la sabiduría humana que lo había hecho caer y estar junto al camino, dice la Escritura. No adentro del camino, sino estaba junto al camino. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y entonces, al final de la historia, la Biblia dice que ya andaba en el camino. ¿Cuánto estamos entendiendo? Pero tuvo que arrojar su manto. Ah, bueno, ese es ese mismo manto. ¿Se acuerda de la mujer en Cantares capítulo 5? Que estaba totalmente desnuda. A ver, Cantares 5 versos 6. Siete. Mire, me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron ¿qué? Sus propios razonamientos. ¿Se acuerda de esa mujer? Que había dejado ir al marido, que al principio estaba, nuestro lecho es de flores, pero en el capítulo 3 verso 1, mi lecho es de flores. Esos son los pleitos entre familias, entre matrimonios, cuando el ego llega y el yo se agranda, entonces ya es mi cama, mi dinero, yo pago la luz, yo pago el agua, es mi carro, son mis llantas, mis tornillos, todo es de ahí. ¿Estamos entendiendo? Entonces, fíjese bien, por favor, regresamos al verso donde estábamos. ¿Cuál es? Alan, 18, 19, ya estamos llegando. 19, y él le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un, ¿qué? Odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Observe aquí algo. ¿Tiene él agua? Pregunto, ¿tiene él agua? No tiene nada. ¿Qué tiene ella? Entonces, espiritualmente hablando, ¿quién tiene más? ¿De qué se trata en nosotros? ¿De que nosotros siempre tengamos más sabiduría de parte de Dios?
que de la sabiduría del mundo. ¿Cuánto estamos entendiendo? Porque vivimos en el mundo, mi amado. O sea, no está mal aprender, por ejemplo, para una administración financiera de mi vida y de mi hogar y de mi iglesia, aprender de finanzas, ¿es malo? No, hay cierta reputación de sabiduría en ello, ¿sí o no? ¿Es malo que hayas aprendido de agronomía para que vivas ahora? Claro que no. Pero de lo que se trata es de que tengamos más siempre del entendimiento de la Escritura que de la sabiduría humana. ¿Cuánto estamos entendiendo? No oigo. De eso se trata, mi amado. Que la cantidad de sabiduría de Dios siempre sea mayor a la cantidad de sabiduría humana. Porque si esto es cierta reputación de sabiduría y la otra es total, pues ¿de cuál me interesa tener? De la total. Además, esta no tiene ningún apetito contra los, ¿cómo se llama? Deseos de la carne. Entonces no quiere decir que vamos a desechar la sabiduría del mundo. Quiere decir que yo siempre debo de tener una cantidad mayor de sabiduría de Dios, entendimiento de Dios. Cuando alguien venga, yo no soy un papanatas que no sé hablar de un tema con esa persona. ¿Cuánto estamos entendiendo? Si esa persona es un político, a ver, vamos hablando de política. ¿Ok? Nomás no me presenten a un sicario porque eso sí no sé hablar nada. Pero ¿qué hago cuando viene un sicario? Mire, yo agarro a un hermano que sí fue sicario y que ahora está en Cristo. A ver, habla con él. ¿Cuántos estamos entendiendo? Sí, habla con él. Y ahí yo luego me meto yo, ¿verdad? Pero tú habla con él, échale la plática tú con él. Yo no sé de ese tema. ¿Cuántos estamos entendiendo? Así hagamos. Es totalmente válido. ¿Ok? ¿Cuántos están ahí? Si a mí me habla de cocina, yo sí sé algo de cocina. Ahí en mi casa ahorita están unos frijoles peludos buenísimos. Pregúntenle a él quién los guisó. ¿No es cierto? Ah, hasta probar. Bueno, ok. No, usted quiso invitarlos ayer y no fueron siempre. Ya no me acuerdo a quién invité ayer a cenar. A Francisco Itzel. ¿Y tú cómo sabes, sabido? Trabaja contigo, es cierto. Me estás espiando, amigo, dije yo. Ok, bueno. Y te platicó de los frijoles también, ¿qué hubo? ¿Ya ves? Entonces ahí está. Entonces dice, ella tenía más cantidad que la que él tenía. Mechudos, es lo mismo. 20. Me proyecto en esos frijoles yo. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no, dice él. ¿Ok? 21. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y lo enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, ¿qué dice? Y así murió. Entonces Jael tenía una elevación espiritual, producto de que ella tenía un esposo que se había ido a vivir al santuario. Entonces esa era una familia entera, ¿verdad? Que vivía en la sabiduría de Dios. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, vámonos al siguiente verso. Ahí ya mata a Sísara. Pero observe también lo siguiente, mi amado. Dice, y siguiendo Barak a Sísara, o sea, ya lo mató Jael, pero el destello sigue buscando a Sísara, ¿ya se fijaron? Dice, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré el varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. 23. Y así abatió Dios, ¿así abatió qué? Mire, ¿qué no estaba muerto ya? ¿Qué no estaba muerto ya? Quiere decir que el destello
siguió detrás de Sísara. Y detrás de Sísara. Y detrás de Sísara. Ahora, cuando usted y yo, fíjese bien, aún hemos matado a Sísara, tenemos que seguir muy pendientes de que eso no se vuelva a levantar en nuestra vida. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Si tenemos esa actitud, entonces Dios, la deidad, va a acabar con todo. ¿Cuánto estamos entendiendo? Porque eso se puede levantar en cualquier momento, otra vez. ¿Estamos entendiendo, sí o no? Entonces, con esto dése usted una idea de que si Dios quiere realmente acabar, que acabemos con todo, sí o no. Mire, Jael ya lo había matado. Y aún así ahí va Barak detrás de eso, a acabar con todo. ¿Estamos entendiendo? Luego sale y dice, Dios aquel día a Jabín. Ahora, ya no estamos hablando de Sísara solamente. ¿De quién estamos hablando ahora? ¿Y se acuerda? Arriba de Sísara, ¿quién estaba? Jabín. Jabín era el rey. Sísara era el capitán de todas sus fuerzas. Ya estaba muerto Sísara, pero ahora también se trataba de acabar hasta con el rey. Jabín es la inteligencia humana. ¿Ok? Entonces quiere decir que hay que acabar con todo absolutamente, ¿no? Dice, delante de los hijos de Israel, 24. Y la mano de los hijos de Israel, ¿y quién? Fue endureciéndose, dice, más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que ¿qué? No oigo. Ese es el último verso, ¿verdad? Observe, la mano de quién es ahora. ¿Y quiénes son los hijos de Israel? Acuérdese, hijos de linaje, los que tienen la voz de Dios. Dirijo mi voz, dice Proverbios 8:4, a los hijos de los hombres. Entonces son los que tienen la voz de Dios. Ahora, observe cómo primero intervino Jael. Bueno, primero intervino Barak para ir destruyendo todos los ejércitos. ¿Sí o no? ¿Se acuerda? Hasta que no quedó ni uno, dice. Después intervino Jael. ¿Ok? Después de Jael, ¿quién más interviene? Dios. ¿Ok? Y todavía, ¿quién interviene? La mano de los hijos de Israel. Ahora, la mano de los hijos de Israel habla de todos aquellos que tienen la voz de Dios. ¿Cómo es que vamos a acabar totalmente con los razonamientos humanos? Sí, con la voz de Dios, pero fíjese quiénes son los últimos que todavía están peleando. Los hijos de Israel. ¿Quiénes son esos? Esos son usted y yo. ¿Cuándo estamos entendiendo? Los que estamos buscando la voz de Dios. Entonces, al final, ¿quiénes son los que ganan la batalla? Todos los hijos de Israel, la iglesia, el pueblo de Dios que realmente está buscando tener entendimiento, la voz de Dios. Sí, Jael lo mató, se llevó la gloria, ¿ok? Pero todavía falta, fíjese bien, que intervenga Barak, que intervenga Dios y finalmente los hijos de Israel. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, no podremos erradicar esto si no emprendemos una tarea entre todos. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Ok? Y la lucha ya empezó, pero necesitamos seguir. Necesitamos perseverar, necesitamos entender contra qué enemigo nos estamos enfrentando y qué es lo que tenemos que ir haciendo cada uno. De que no va a ser una lucha solamente del pastor. Si queremos acabar con todo esto, tiene que llegar el tiempo donde usted y yo nos encontremos, ahí estemos hablando de la sabiduría de Dios. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Ok? Ahora, ¿sí nos entendimos en eso? ¿En verdad? Déjeme decirle algo.
Hace unas 4 semanas estaba aquí donde me gusta, bueno, donde generalmente nos sentamos Jael y yo, y Dios me dijo, van a volver los retos, van a volver los desafíos. Me acuerdo que estaba Alexis por un lado y le dije, el Señor me está diciendo que van a volver los desafíos. Y el día de hoy Dios me dijo, hoy empieza otro desafío. Y el desafío es el siguiente. Le quiero regalar esta hojita. $32 versículos para el 21 de octubre en la mañana. Atesorados. ¿Cuántos aceptan el desafío? Aquí atrás está el recibo que usted le tiene que entregar a la persona, más bien que le tienen que firmar la persona que le va a revisar el atesoramiento. Un líder de su célula, de su ministerio, ¿ok? Ese le recibe los versos hasta el sábado 20. Por favor, no sea malo, no esté a las 12 de la noche buscándolo, porque eso va a empezar como a las 5 o 6 de la mañana. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Cuántos toman el desafío? Pues entonces yo le voy a entregar su hojita. El que quiera tomar el desafío, agarre una hoja. Si pudimos otras veces, ¿podremos esta? A ver, por ahí. Pásenlo para atrás. Ojalá no pierda la hoja. Si no, le damos una copia. Pero no la pierda, porque ahí está el recibo por detrás mismo. Son todos versos que hemos venido manejando últimamente. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es vencerlo entre todos y entender todos, no nomás uno solo. ¿Cuántos están ahí? Mire, el enemigo es tan astuto que este fin de semana me faltó como el 30% de la congregación con un tema tan importante. Ya he estado checando con varios y no, ¿qué pasó esto? No, ¿qué pasó lo otro? No, ¿qué pasó aquí? Por supuesto. A base de lucha, de tenacidad, se va. Por supuesto, esto se va a hacer extensivo al resto de la congregación para el día 21 de octubre. Aquí están preguntando que si es en abonos. No, es pago único y en efectivo. Nada de que tengo hoy 2 y mañana otros 4 y... ¿Cuántos están ahí? La palabra limpia, mi amado. Haga un esfuerzo. Muchos de nuestros problemas emocionales y de otros tipos físicos
Si nos metiéramos a la palabra realmente, tendríamos muchísimo más sanidad, menos broncas aquí en la cabeza. Ahí dice, léalo, léalo. ¿Cuántos están ahí? Últimamente he estado comprobando cómo personas que tenían problemas hasta de insomnio, de cuestiones mentales, mire, los puse a meterse en la palabra y me tienes que mandar cada día un reporte de lo que estás haciendo. Y unos comenzaron a dormir ya toda la noche, a dejar las pastillas y que no sé qué tantas cosas. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos, la palabra sana. Y empiécele duro para que no esté en el último día todo apurado. Pero ahí te da instrucción, léele. ¿Qué dice? Es que la primera vez a las 6 de la mañana llamaron. La hora de acceso a la clase será anunciada posteriormente en los servicios dominicales. ¿A qué hora nos vamos a ver ese día? Ahí abajo dice. ¿Ya vio qué dice? Bueno, ¿cuántos creen que podemos? Pues acuérdese que la Escritura dice que todo lo puede en Cristo, que le fortalece. ¿Ok? Ahora sí, utilice el verso. Porque somos muy buenos para decírselo a otro. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Ok? Pero ahora hay que agarrarlo nosotros mismos. Bueno, espero verlo esa mañana. ¿Ok? Del domingo 21 de octubre. ¿Estamos? Señor, te damos muchísimas gracias por lo entendido esta noche. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros tome este reto y que lo tome en el espíritu, no en la carne, porque en la carne vamos a salir derrotados. Te pido que cada uno entienda que en el espíritu debe de tomar este desafío. En el nombre precioso de Jesús. Llévanos también en paz a casa esta noche a descansar, papá. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Me encargo unas sillitas, por favor.